Ya. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos? Bueno, ¿cómo estás tú en primer lugar? Soy nuevamente yo, Doctor. Vengo justamente para dar el segundo, en este caso vamos a ver el segundo capítulo del libro, justamente Fundamentos de la Economía, ¿no? En este libro vamos a hablar sobre posibilidad de producción y costos de oportunidad. En posibilidades de producción y costos de oportunidad, obviamente, vamos a tocar otros temas, como por ejemplo el qué, las tres preguntas fundamentales dentro de la economía. Vamos a hablar un poco también sobre el análisis de marginal, el costo de oportunidad, que es el tema, y las posibilidades de producción, así como sus curvas y todo eso. Pero ¿qué son, no? ¿Qué es exactamente todo lo que yo estoy hablando? Exactamente vamos a verlo justamente ahora. Como dije, el tema es posibilidades de producción y costos de oportunidad. Comenzamos el tema en el libro con las tres preguntas fundamentales. ¿Cuáles son las tres preguntas fundamentales? Nos dice que son el qué, el cómo y el para quién, ¿no? Esas son las tres preguntas que al momento de crear un producto o hacer un producto, hacer un bien o un servicio, se tienen que hacer. ¿Qué es el qué? Acá nos dice que el problema, justamente, el problema de la escasez, limita nuestra capacidad de producir todo lo que queremos durante un periodo de tiempo. Por ello, la elección de producir más de un bien implica producir menos de otro. Es decir, al momento de producir exactamente un producto, tenemos que saber que al momento de hacer algo, vamos a dejar de hacer lo otro. Entonces tenemos que ver qué es lo que nos conviene, si vamos a hablar de empresas, para sacar mayores ganancias. ¿Yo? A eso se refiere el qué. Un empresario o qué es lo que se va a dedicar, dónde va a sacar mayor ganancia, o que en este caso, si es para el Estado, qué es lo que va a convenir en general a toda la población, ¿no? Se tiene que preguntar el qué. Después de eso, se tiene que preguntar exactamente el cómo, ¿no? El cómo. El cómo, esta pregunta justamente determina qué tanto se será capital o trabajo para el sistema de producción. O sea, una vez que ya tenemos establecido qué es lo que vamos a hacer, tenemos que establecer cómo lo vamos a hacer. O sea, cuáles son las herramientas que tenemos para poder hacer este bien, o sea, realizar este servicio. Tú no puedes simplemente decir, voy a hacer galletas si no tienes harina, no tienes azúcar, no tienes vainilla. Tienes que saber cómo lo vas a producir. O sea, ya sabes qué vas a hacer, ahora tienes que conseguir las herramientas necesarias para hacerlo. No, una empresa, en este caso, la economía no se basa solamente con deseos. Tiene que haber una planificación. Y por último, existe el para quién. Una empresa, ya hemos hablado justamente la semana pasada, de que para una empresa su fin primordial es sacar beneficio económico, ganar. La empresa siempre va a querer ganar. Entonces, para ganar, tú tienes que saber y tener un público objetivo. Y esto de público objetivo ya lo deben de tener siempre ustedes manejados dentro de su cabeza. Lo voy a colocar acá, público objetivo. ¿Qué es este público objetivo? En este caso, el público objetivo es toda aquella persona donde va a ir este bien, ¿ya? A quien va dirigido mi servicio, mi producto. Por ejemplo, yo no voy a ofrecer no sé, pues, un auto, no sé mucho de autos, un Audi, eh, a una persona que no tiene la suficiencia económica para comprar ese Audi. Entonces yo estaría perdiendo. No es lógico. No me voy a ir a vender chompas al desierto de Sahara, porque obviamente no va a haber gente que me lo compre. Voy a estar perdiendo. No voy a ir a vender helados en Antártica, ¿no? Porque obviamente nadie me lo va a comprar.
Entonces, es necesario señalar cuál va a ser nuestro público objetivo. Una vez que lo señalemos y lo tengamos bien en claro cuál es este público objetivo, ya podemos desarrollar. Entonces, esas son las 3 preguntas importantes. ¿Ya? ¿Quién será beneficioso de dicho producto? ¿Para quién se producirán los bienes? Entonces, tenemos las 3 preguntas, que es el qué, el cómo y el para quién. ¿Ya? No se vayan a olvidar, esas son preguntas fundamentales que se tienen que hacer al momento de generar un bien o un servicio. Vamos por el segundo. Después de que te hagas las 3 preguntas fundamentales, justamente vamos a hablar sobre el costo de oportunidad. ¿A qué se refiere justamente costo de oportunidad? En el libro nos dice que es la mejor alternativa sacrificada por una alternativa seleccionada. Eso es lo que nos dice el libro, la mejor alternativa sacrificada por una alternativa seleccionada. Nosotros hemos visto que, y ya hemos hablado acerca de la escasez de un producto, ¿cierto? Ya, entonces, en ese caso de la escasez, no nos permite a nosotros justamente obtener o satisfacer nuestras necesidades que son ilimitadas. Entonces, por lo tanto, nosotros al momento de poder gastar harina, no tenemos harina infinita, no hay nada infinito. Entonces, por ese motivo, vamos a tener que, bien, preparar queque de vainilla o unas galletas choco chips, haciéndole eso, ¿no? Pero para hacer, digamos, el queque, voy a tener que dejar de hacer las galletas, o viceversa, ¿no? Si quiero hacer las galletas, ya no voy a hacer queque. Entonces, ahí hay un costo de oportunidad. ¿Por qué? Porque no tengo la harina necesaria para hacer las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, o hacer la misma cantidad de lo que yo pienso hacer normalmente. Entonces, tengo que sacrificar algo. Ese es el costo de oportunidad, sacrificar algo para poder realizar otra cosa o un bien. Por eso dice la mejor alternativa. Ahora, no significa dejar de hacer por hacer. Acá nos dice justamente lo que estaba hablando. Debido a la escasez, cuando adquirimos un producto, abandonamos otro. A esto se le llama costo o sacrificio. Ya, costo o sacrificio. Como dije, tenemos que medir bien lo que el costo de oportunidad también se basa en exactamente lo que tienes que analizar ya convenientemente a ti, qué te va a generar mejor ganancia. Algo para los estudiantes, por ejemplo, tengo un examen este martes. ¿Me quedo el fin de semana jugando LOL o Dota o me pongo a estudiar? Si me quedo jugando LOL, en el examen probablemente me saque una baja nota. Pero si dejo de jugar LOL, ya me voy a sacar un 20. Pero yo no quiero dejar de jugar LOL. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿qué tal si hago un cronograma? Me pongo a jugar LOL 2 horitas y de ahí unas 6 horas me pongo a estudiar. Tengo las ganas, jugué lo que quería y probablemente también me saque una buena nota. No voy a sacar un 20, pero quizás me saque un 16, un 17. Hay un equilibrio. ¿Deja entender? O sea, el costo de oportunidad es alternativa sacrificada, ¿no? Por una alternativa seleccionada. A eso se refiere justamente el costo de oportunidad. Siguiendo lo que hablamos sobre el costo de oportunidad, también es bueno hablar del análisis marginal. ¿Qué es el análisis marginal? El análisis, como dice su nombre, el análisis analiza, cuestiona, pregunta lo que se tiene que utilizar para poder seleccionar la mejor alternativa, utilizando los márgenes, ¿no? Los márgenes de ganancia o de pérdida. Entonces, el análisis marginal en sí es que la persona toma en cuenta tanto lo positivo como lo negativo, ¿no? Para que una persona tome decisiones. Una persona, como estábamos hablando hace poco, al hacer las harinas, al hacer la galleta o el queque, tenemos que analizar qué es lo que me va a convenir más. Por ejemplo, si es para ventas,
Yo quiero ganar la más cantidad posible, entonces, ¿qué me convendría más? ¿Hacer queque o hacer galletas? Entonces, yo analizo, digamos, que la galleta me alcance para hacer 15 galletas. Esas 15 galletas yo lo vendo cada una a 2 soles, un ejemplo. Entonces, yo estoy ganando 30 soles, digamos, sacándole eso, digamos que gane unos 10 soles. Mientras que haciendo un queque, yo veo un queque, puedo hacer hasta un queque de 25 porciones, cada porción lo vendo a 1,50 sol, más o menos estoy ganando 35, mi ganancia real estará haciendo de 15 a 18 soles. Entonces, viendo eso, ¿qué me convendría más? Analizo mi margen de ganancia, hago el análisis marginal y ¡fum! Hago mejor el queque. Entonces, a eso se le llama análisis marginal, hago en cuenta todo lo positivo, lo negativo, e incluso dentro de la vida de algo social, veo qué es lo que me convendría más a corto o largo plazo, dependiendo de eso. Entonces, eso mucho utilizan las empresas. Dentro de la parte económica, el análisis marginal se ayuda bastante con la curva de posibilidades de producción. La curva de posibilidades de producción, o CPP, que también se le conoce así, es el modelo que muestra las combinaciones máximas entre dos productos, dada la disponibilidad de recursos de una empresa. Se basa en tres supuestos: recursos fijos, uso total de recursos y tecnología constante. Acá les voy a mencionar exactamente, vamos a ver lo que nos dice exactamente el libro. Recursos fijos, que se refiere justamente a las cantidades y calidades de todos los insumos, permanecen constantes durante el periodo de tiempo. Sin embargo, las reglas del juego sí permiten que una economía use cualquier recurso de la fabricación de un producto para producir otro. Por ejemplo, una economía puede emplear obreros de la producción de bienes de consumo en la fabricación de bienes de capital. Aunque el número de trabajadores permanece constante, esta transferencia de trabajo producirá menos bienes de consumo y más bienes de capital. Es decir, yo puedo analizo exactamente mis presupuestos, que es mi recurso fijo, en este caso trabajadores, y esos trabajadores van a poder hacer algo diferente. Por ejemplo, pueden dedicarse mi empresa se dedica a hacer chips de celulares, pero me quiero ampliar, pero no quiero contratar más empleados. Entonces utilizo la misma cantidad de empleados, pero colocando una cierta cantidad para que se dedique a hacer, no sé, ventiladoras. Entonces, ahí mi recurso fijo se sigue manteniendo constante, pero mi margen de ganancia puede disminuir o puede aumentar, dependiendo cómo es el análisis, ¿no? Entonces, uso total de recursos. La economía opera con todos sus factores de producción totalmente empleados y obtiene la mayor producción posible sin desperdicio o mala administración de los recursos. O eso es el ideal. Toda empresa, al tratar de querer justamente una mayor ganancia, va a utilizar o va a tratar de utilizar todos sus recursos al 100%. Por eso siempre te piden en las empresas call center, dale el todo, dalo todo, porque es lo que supuestamente se piden las empresas para obtener mayor ganancia. En las máquinas, en las operarias, en todo sentido. El uso total de recursos de manera estratégica ayuda a obtener mayor ganancia. Y la tecnología constante. Mantener fija justamente la tecnología existente, dice acá, impone límites o restricciones en las cantidades y tipos de bienes que una economía puede producir. La tecnología es el cuerpo de conocimientos aplicados a la producción de bienes. La tecnología dentro de las empresas o dentro de la economía es un factor muy importante. Y no nos referimos solamente a la tecnología moderna, sino a las tecnologías comunes y corrientes, el uso de martillos para hacer, por ejemplo, en las madererías, ¿no? Usan serruchos, martillos, esas cosas. Entonces, para hacer sofás, por ejemplo, sillas. Entonces, el uso de tecnología va a ser constante. Siempre vamos a utilizar tecnología para utilizar bienes y servicios. Entonces, todo eso se tiene que analizar, ¿no? Como dije, la curva de posibilidades de producción, o CPP, que es lo que lo voy a llamar ahora, es el modelo que muestra las combinaciones máximas entre dos productos, ¿ya? Veamos qué nos dice acá. Acá tenemos un cuadro, por ejemplo.
La CPP está formada por todas las combinaciones de producción eficientes, donde una economía puede producir un bien solo si produce menos el otro. Estamos hablando también sobre el costo de oportunidades, ¿ya? Por ejemplo, acá yo tengo, por ejemplo, la producción de bienes de consumo, ¿ya? 20 millones por año, 40 millones, 60 millones, 80 millones de un producto X. Y acá tengo la otra cantidad de productos, que puede ser de 40, 80, 120, 140, 160. A esto de aquí se le llama curva, todo eso se le llama curva de la curva de posibilidades de producción, ¿ya? Todo lo que esté dentro de esta curva es lo eficiente, lo esperado, ¿ya? Por ejemplo, yo hago dos productos, ¿ya? Y se espera que en esos productos yo pueda sacar ganancias, ¿no? En cualquiera de estos productos. Y se me borró. Espérate, no sé cómo lo voy a ver. Ya no importa, esto lo voy a borrar. ¿Ya? En este caso, entienden, ¿no? Esta es la curva de producción entre dos productos. Uno puede ser de producción de millares y estos son los costos de producción o la producción de bienes de consumo. ¿Ya? Entre dos productos. Más fácil que me entiendan. A ver, a ver, a ver. Por ejemplo, galletas y panes. Galletas y panes. ¿No? Estas son la cantidad de galletas. 20, no sé, 20 galletas, 40 galletas, 60 galletas, 80 galletas, 100 galletas, 120 galletas. ¿Y cuánto puedo hacer de 40 panes, 80 panes, 120 panes, 140 panes, 160 panes? ¿Ya? Con los productos que ya tenemos establecidos, que son nuestros recursos fijos, es decir, la misma cantidad de panaderos, el uso total de recursos, es decir, todo, la harina, el azúcar, lo que necesitamos para hacer tanto galletas como panes, y tecnología constante, que en este caso nuestra máquina para mezclar las galletas, mezclar la harina, esos productos, ¿no? Entonces, teniendo eso constante, yo puedo preparar entre todo esto, 40, 60, 80, 100, ¿no? Pero veamos algo. Por ejemplo, digamos que yo decido preparar 160 panes. Para que me entiendan, voy a colocar esto acá, ¿ya? Voy a poner acá panes. Y acá va a ser de galletas. ¿Ya? Ahora sí. Entonces, yo tengo acá, para hacer 160 panes, ¿cuántas galletas puedo hacer? Ninguna, porque me estoy gastando todos mis recursos para hacer solamente panes. 160 panes, ya no hago galletas. Entonces digo, ya. Pero si me voy al punto B, acá cuántas galletas puedo hacer? Digamos que puedo hacer 40 galletas y puedo hacer 140 panes. ¿Ya? Digamos, ahí es un punto alcanzable. Entre 40 a 45 galletas, ¿no? Si me voy al punto C, esta empresa puede hacer entre 80 galletas y 120 panes. Estamos bien, ¿no? Entonces, y así. La idea es que analicen justamente cuál es lo mejor, lo más conveniente, ¿no? Si hago 100, si decido hacer 100 galletas, ya no voy a poder hacer panes porque ya no me va a quedar harina. Entonces, la idea es que de este cuadro o CPP, curva de posibilidades de producción, tengo que analizar cuál es el que más me conviene a mí como empresa, ¿no? Para sacar los mayor beneficio. Ahora, también tenemos dentro de esto unos puntos, como pueden ver acá, un punto ineficiente. El punto ineficiente es cualquier punto que se encuentra fuera del alcance de la parte inferior de la curva de posibilidades de producción. Como pueden ver, esto inferior en cualquier parte de acá es un punto ineficiente. ¿Qué significa un punto ineficiente? Es aquel punto donde no estoy utilizando de manera óptima mis recursos. No estoy utilizando de manera adecuada lo que necesito para poder sobresalir en mi negocio. ¿No? Estoy utilizando
Por ejemplo, estoy desperdiciando la harina o mis trabajadores no están trabajando como deberían o simplemente quizás algún producto no está funcionando bien y se está demorando y no produce la misma cantidad de panes o los quema. Entonces, ese es el punto ineficiente. El punto inalcanzable es aquel punto donde simplemente nosotros, teniendo todos nuestros recursos constantes, todos nuestros supuestos constantes, no vamos a poder alcanzar jamás. ¿Ya? A solo que haya un incremento de capital financiero, en este caso, no sé, pues te dé el banco un incremento de 100.000 soles y puedas comprar más maquinaria, contratar más empleados. Entonces, este punto de acá, que es el punto eficiente, va a irse a la derecha, ¿no? Entonces, ahí se vuelve ya un punto alcanzable. Pero mientras tanto, este punto inalcanzable es un supuesto, ¿ya? Es un punto que con todos nuestros recursos no podemos llegar a alcanzar. No podemos llegar a hacer 120 galletas con 140 panes, porque no nos da los materiales necesarios. ¿Me dejan entender? A eso se refiere la curva de posibilidades de producción. La CPP, como dije, está formada por todas las combinaciones de producción eficientes, donde una economía puede producir un bien, solo si produce menos del otro. ¿Ya? Entonces, una vez que tenemos la curva de posibilidades de producción, tenemos que ir a entender la ley de costos de oportunidades crecientes. Un ratito. ¡Qué rico! ¡Rico! No puedo hablar bien mi nariz. Ya. A ver, William. A ver. ¿Qué son la ley de costos de oportunidades crecientes? Esta ley afirma que el costo de oportunidad aumenta a medida que la fabricación de un producto se expande. Acá dice qué quiere decir. A medida que un país, empresa o persona destina más recursos a producir un bien, el costo de producirlo aumenta, porque hay que usar recursos que no son tan eficientes para esa tarea. Ya, exactamente. ¿Qué es la ley de costos de oportunidades crecientes? Que nosotros para seguir creciendo vamos a utilizar más recursos. Por ejemplo, yo soy un fabricante, yo soy un exportador agrícola de papas. Tengo, tengo una cantidad así, digamos, de 10 hectáreas. Tengo 10 hectáreas disponibles a mi disposición. Pero estas 10 hectáreas en sí solamente son utilizables o fértiles unas 7 hectáreas y 3 hectáreas no son fértiles. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Yo utilizando más mis 7 hectáreas, saco ganancias. Pero la demanda es mucha y me están pidiendo mucha más cantidad de papas, por así decirlo. Entonces, al momento de pedirme más cantidad de papas, pero yo no puedo con los recursos necesarios que tengo, entonces lo que voy a hacer es que voy a tener que utilizar la tierra que es infértil y yo voy a trabajar con ella volviéndola fértil. Pero volverla fértil no significa que yo chasco los dedos y se vuelve fértil, sino que tengo que trabajar abonándolo, regándolo, manteniendo la tierra, trabajando mucho más en ella que en las demás tierras que ya son fértiles de por sí. Entonces, para hacer todo ese trabajo, yo gasto más recursos, ¿ya? Para producir el mismo bien que la demanda me está solicitando. Es decir, la gente me está solicitando, me está demandando más cantidad de productos. Y yo para satisfacer eso tengo que hacer que gastar mayor cantidad de recursos. A eso significa la ley de costo de oportunidades crecientes. Entonces, al momento de hacer eso, yo obviamente no significa que por hacer eso, para satisfacer la demanda, yo voy a sacrificarme. Significa que por el motivo de que, como yo estoy utilizando mayores recursos, que no estaban destinados a eso, obviamente voy a tener que cobrar un poco más a la gente. Y así es como funciona el mercado. No se aumenta, digamos, la cantidad de esto. ¿Para qué sirve la ley de costos de oportunidades crecientes? Para decidir en qué producir más y en qué producir menos. Perfecto, exactamente. Un Estado analiza muy bien la ley de costos de oportunidades crecientes para ver si es mejor
producir mayor cantidad de, invertir mejor en la educación o invertir mejor quizás, no sé, pues en las carreteras. Obviamente, al Perú le convendría mayor invertir en la educación, una buena educación en donde los estudiantes tengan los derechos apropiados en las universidades estatales, en los colegios públicos, ¿no? Que para que de esta manera el Perú pueda crecer, ¿no? En distintos aspectos. Sin embargo, obviamente, mientras más gente culta, menor cantidad de votantes, porque va a haber un juicio crítico, un juicio analítico, y al momento de hacer un juicio crítico y analítico, quizás te van a cuestionar, te van a hacer, entonces ya no va a ser tan fácil que tengas votantes, entonces mejor no me conviene. Entonces, ahí, ya me estoy metiendo en política, pero algo así me dejo entender. O sea, literalmente es que deciden el Estado con la cantidad que tienen para invertir, cuánto es lo que van a utilizar para la creación para la inversión en algo. Es decir, deciden en qué les beneficie más, a corto o largo plazo. También nos ayuda a no desperdiciar recursos en actividades donde no son eficientes, porque obviamente, por ejemplo, no voy a invertir en algo que no me genera ganancia, o no beneficia al público, o no beneficia a la población. Entonces, de esta manera nos ayuda exactamente a analizar si es oportuno de que yo gaste más recursos, si es que lo van a poder pagar, ¿no? O si simplemente con lo que tengo voy a seguir haciendo, ¿no? O ideo o manejo tecnología y todo eso. Entonces, es más que nada para poder analizar en qué aumento la producción, en qué disminuyo la producción, cómo lo mantengo. ¿Me dejo entender? Una vez que tenemos bien en claro qué es la curva de posibilidades de producción o la CPP, también tenemos en claro sobre qué es la ley de costos de oportunidad creciente, que es un principio, ¿ya? Nos vamos justamente con el último tema, que es el desplazamiento de la curva de posibilidades de producción. Ya hemos visto lo que es la curva, pero tenemos que entender qué es el desplazamiento, que también incluso lo hemos visto un poquito. En la economía, la capacidad de producción de una empresa o país no permanece fija en el tiempo por distintos factores. Por lo tanto, esta variación en el tiempo hace que pueda haber una variación o desplazamiento en la CPP. Si la base de recursos aumenta, es decir, su desplazamiento es hacia la derecha, hacia el punto que era inalcanzable, podemos decir que hay un crecimiento económico. En cambio, si se va hacia la izquierda, no podemos decir que hay una crisis económica. ¿Ya? El crecimiento económico, recuerda que es la capacidad de una economía para alcanzar mayores niveles de producción. Siempre se va a basar en eso. Cuando hay mayor niveles de producción, o sea, se produce mayor cantidad, significa que hay mayor empleo, mayor cantidad de empresas y hay un mayor crecimiento económico, ya tanto por importación, exportación. Por eso el trabajo, la importación, los convenios internacionales son muy importantes porque nos ayuda como país a desarrollarnos de manera económica. Dice acá que hay diversos factores que pueden alterar el CPP, ya la curva de posibilidades de producción. Entre ellos está la tecnología, la naturaleza y las crisis económicas. Hay distintos factores que pueden alterar, justamente como dice, la curva de posibilidades de producción. La tecnología, ¿por qué? ¿Se acuerdan cuando les dije acá que, digamos, este es el punto inalcanzable? Yo ponía, por ejemplo, invierto más, no sé, pues yo me pido prestado 10.000 o 20.000 o 50.000 soles al banco y con esa plata yo invierto pues en tener mayor tecnología. Esta mayor tecnología lo que va a hacer es que pueda mejorar la producción, pueda sacar mayor cantidad de panes o galletas, ¿no? Igual también compro más harina, compro más azúcar y mi nivel, lo que estaba acá, sea para la derecha. Y este punto inalcanzable, mi punto eficiente, se vuelve mi punto eficiente. Se vuelve el punto y un punto alcanzable, ¿ya? A eso se refiere. La naturaleza también, porque por ejemplo, imaginemos que ahora otra vez me he vuelto el exportador de papas o camotes. Hay un huaico. Este huaico me va a afectar a mí para poder vender mis productos.
va a hacer que las carreteras a veces incluso se queden ahí estancadas mis productos, y mis productos se malogren, se pudran y yo no tengo ganancias. Entonces ahí es que la naturaleza influye bastante también en nosotros. O hay una sequía, si hay una sequía no puedo producir, no puedo, mi tierra no va a ser fértil como quisiera. Entonces a eso también se refiere que la naturaleza influye bastante, porque puede ser que mi costo de producción ¡pum!, decaiga y se vaya para la izquierda, porque ya no se vuelve un punto eficiente. O la crisis económica, por ejemplo, las recesiones, ¿no? Problemas, conflictos internos o conflictos externos. Por ejemplo, yo estoy bien en China, y China se ha vuelto una gran aliada económica para el Perú. Imagínate que yo, por una crisis o por una falta de diplomacia política, termino de tener una ventaja económica con China. Entonces, literalmente, ese gran socio lo pierdo y automáticamente también pierdo trabajadores porque influencia bastante dentro de la economía. Por eso en la macroeconomía, entender la macroeconomía también es muy importante. Acá tenemos un ejemplo, ¿no? Sobre la cantidad de vegetales, cantidad de peces, ¿no? Pero para que lo vayan entendiendo, ¿no? Este es el costo eficiente que ya lo habíamos hablado, ¿no? Acá tengo el costo, este es la línea, la curva de posibilidades de producción, ¿ya? Este de acá, en cualquiera de estos puntos va a ser eficiente. Entre 55 vegetales o 10 peces, entre 45 vegetales y 30 peces. Por ejemplo, yo me dedico a vender vegetales y peces, pero para vender también necesito comprar no sé, pues a una pescadería y a una verdulería. Para vender en mi bodeguita, justamente los vegetales y los peces. Pero yo puedo comprar, yo tengo 100 soles. Con los 100 soles puedo comprar bien. Puedo comprar 20 peces y 45 vegetales, o 30 vegetales y 30 peces. Entonces, el punto mejor, el más eficiente para mí sería el de 30-30, ¿no? Para mí. Pero en cualquiera de estos puntos sigue siendo eficiente. Imagínate que con la venta me está yendo muy bien y de los 100 soles ya no tengo de capital 100 soles, sino que aumenta a 300 soles. Entonces con los 300 soles ya no voy a vender 30, sino que ahora voy a vender, mira, de los 30 voy a vender ya no 30 vegetales, voy a comprar 40 vegetales. Entonces, o de los 45 peces que compro, ahora puedo comprar también 10 vegetales. Entonces, aumenta automáticamente mi nivel de producción. Cualquiera de estos puede aumentar. El aumento hacia la derecha ya significa que hay un crecimiento económico. Estamos bien. Pero si esto se va para la izquierda, ya significa que estamos en una crisis económica. Entonces, es muy importante ver exactamente o analizar estos puntos. Ya el desplazamiento de curvas el desplazamiento de curva de posibilidad de reducción nos ayuda a entender a mayor detalle los beneficios económicos, ya que en sí una empresa necesita analizar para producir un bien o un servicio. Todos estos pasos son necesarios para que una empresa diga: voy a crear tal producto. Ya analizó, ya verificó, ya hizo un estudio de mercado, ya analizó qué es lo que podría pasar, qué es lo que podría evaluar. Cuando una empresa no hace ese tipo de estudio, le puede ir mal porque está yendo a la deriva, sin conocer a su público objetivo, sin conocer exactamente qué es lo que va a utilizar, ¿no? Qué es lo que va a utilizar o qué es lo que va a invertir y qué tan conveniente va a ser eso, ¿no? De paso de eso, imagínate que una empresa decida de la nada cambiar de rubro y hacer otra cosa. Entonces, todo eso tiene que analizar una empresa antes de invertir o hacer un negocio, tanto pequeño o grande. No solamente es analizar y poner el negocio como tal, sino que ya más adelante vas a tener que analizar los bienes, los pros y los contras. Y bueno, chicos, eso sería el tema del día de hoy. Antes de terminar, vamos con unos pequeños ejercicios que también son del libro, ¿ya?
Me parece que en este segundo libro no hubo unos ejercicios mucho más, no unos ejercicios difíciles. Si quieren pueden leer también, hay sobre la historia de FedEx, ¿no? De Federal Express. Ya, también eso está en el capítulo 39. Tu, 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 tun, 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 tun. En el capítulo 45 también está sobre cómo sobre justamente los costos de producción, ¿no? Ejercicios interesantes, ¿ya? Por ejemplo, dice acá, hago una gráfica con estos datos de posibilidad de producción, cuál es el costo de oportunidad de los primeros 2.000 automóviles producidos, entre qué puntos es más alto el costo de oportunidad por 1.000 automóviles, entre qué puntos es más alto el costo de oportunidad por 1.000 toneladas de carne de res. ¿Ya? Entonces todo eso tienen que analizar. ¿Qué es lo que vas a certificar? Si vas a certificar carne de res por autos y todo esto. Pero estos ejercicios van a venir exactamente de la prueba de que se vamos a encontrar en la página 47. ¿Ya? Acá nos dice, ¿cuál de los siguientes grupos de decisiones debe tomarse en cuenta en todas las economías? Es decir, ¿cuáles son las preguntas? Esto está mucho más que regalado. Sabemos que cuánto producir, cuándo producir y cuánto cuesta producir no es, porque no nos preguntamos eso, ¿no? Esa es parte ya de la producción dentro del cómo, ¿no? El qué producir, cómo producir y para quién producir, obviamente acá tenemos el qué, el cómo y el para quién. Esta sería la respuesta correcta, por obvias razones. La otra pregunta es, mediante una curva de posibilidades de producción, el desempleo se representa por un punto localizado, cerca de la mitad de la curva, en el extremo superior de la curva, fuera de la curva o dentro de la curva. A ver, tengamos en cuenta que tenemos en la curva de posibilidad de producción. Todo esto, digamos, son la cantidad eficiente de empleos. El punto A, el punto B, el punto C y el punto D, ¿no? Todo esto son la cantidad eficiente que tenemos nosotros para empleados, para poder emplear con la cantidad de empresas que tenemos. Ya, por ejemplo, pero digamos que si no hay empleos, significa que nosotros no estamos utilizando de manera correcta nuestros recursos. Y ya sabemos que cuando no estamos haciendo de manera correcta nuestros recursos, estamos en un punto ineficiente. Digamos, el gobierno no está haciendo de manera correcta o no está trabajando de manera correcta, utilizando los recursos de manera eficiente y generando más desempleo. Al generar mayor desempleo, significa que está dentro de la curva, o sea, dentro, acá está dentro. No está fuera, ya, ni en el extremo superior de la curva, ni en el extremo inferior, ni cerca de la mitad. Está dentro de la curva. Está siendo ineficiente en esta parte de acá sería. ¿Ya? Sería la D. ¿Ya? La última dice que cualquier punto dentro de la CPP, o sea, dentro de la curva de posibilidades de deducción, es un punto eficiente, un punto inalcanzable, un punto ineficiente, una combinación de producción máxima. Acá dice cualquier punto dentro de la CPP, o sea, acá dentro de la CPP, es un punto ineficiente, ya, porque está dentro de la CPP. Ahora, un punto eficiente es un punto que pertenece a la curva de posible producción. Ese es un punto eficiente, ¿ya? Entonces tenemos que tener muy en cuenta eso. Veamos exactamente. Eh, tu, 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 tu. Y perfecto. Ya chicos, entonces todas esas respuestas lo van a poder ver, todas esas preguntas y las respuestas también las van a poder ver en el libro. Como digo, estamos en el segundo capítulo recién, vamos a ir a los 22, nos faltan todavía 20 capítulos para poder examinarlos y analizarlos y estudiarlos. Como les dije, si les gusta, igual en el live, si no les gusta, también no hay ningún problema.
Igual este video es más que nada para poder ayudarme a mí más adelante a tener una memoria de lo que he estudiado y lo que he visto en las clases, o de lo que yo he estudiado, porque realmente quizás algún día voy a sufrir de Alzheimer, me voy a olvidar de todas las cosas y con mi canal me voy a poder ayudar a recordar. Ya chicos, espero que igual de manera, si es que les ha servido, les ha ayudado, le den un like, una manita arriba, si quieren comenten algo, no, si les parece comentar, ahí, en la parte de abajo, ¿no? Así hacen siempre. Ya chicos, en todo caso, un abrazo para todos, un gran beso, nos vemos hasta la próxima semana.